Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Vázquez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. En esta ocasión, en el marco de la asignatura de Derecho Laboral, realizaré un breve análisis de la temática suspensión de contrato individual de trabajo con procedimiento previo. La connotación que hace referencia a un procedimiento previo es muy relativa, ya que en el Código de Trabajo, a partir del artículo 35 y siguientes, hasta el artículo 46, hace referencia a una serie de causas y situaciones que básicamente están determinadas por el código, es decir, que se establece un proceso. Sin embargo, el artículo 38, dice que al suceder cualquiera de los hechos constitutivos de las causales contempladas en el artículo 36 y en el ordinal 37, la suspensión del contrato se produce automáticamente. Tratándose de la causal de mutuo consentimiento, se presumirá comenzada la suspensión el mismo día del acuerdo de las partes, por lo que se entiende, además, que la causal del artículo 37 tiene procedimientos previos. Sin embargo, tanto las causales del artículo 36, 37 y siguientes no surgen espontáneamente, sino que hay una predecibilidad, es decir, que hay algo que precede, por lo que, reflexionando, he decidido realizar una exposición general, planteando clasificaciones, características, algunas cuestiones fundamentales que permitirán construir un mejor argumento. El desarrollo de este trabajo es básicamente una reflexión racional que surge de la necesidad de analizar la suspensión del contrato individual de trabajo con procedimiento previo. Se estructura de lo general a lo particular, por lo que se desarrollan nociones que se encuentran en la doctrina y en el entendimiento propio, conceptos de la suspensión, su clasificación, sus características, sus efectos y la adecuación formal que se encuentra en el Código de Trabajo. La suspensión es entonces un intervalo pasivo del contrato, un paréntesis en su dinámica, es decir, que es la cesación justificada de la ejecución del contrato de trabajo, que sin afectar su subsistencia exonera temporalmente al trabajador y generalmente también al empleador del cumplimiento de sus obligaciones esenciales. Esto es básicamente lo que Pascual Cosmópolis hace referencia con respecto a la suspensión, es decir, que es como el concepto de este jurista. En el artículo 35 se entiende suspendido un contrato de trabajo cuando por algún tiempo deja de surtir efectos en lo relativo a la prestación de servicios y al pago de salario. La suspensión del contrato puede darse en periodos predeterminados o esporádicos, obedecer a causas externas o internas y producir variados efectos. En esencia, podemos decir que el contrato no cesa en ningún instante, sino que sigue vigente en estado potencial de la tenencia. Lo que se interrumpe básicamente son sus efectos, por lo que es importante tener claro que no todas las obligaciones emergentes del contrato laboral cesan de carácter absoluto, sino solo las esenciales, que son rendir el trabajo como prestación y remunerarlo como contraprestación. Subsisten deberes especialmente en la esfera ética, el llamado contenido ético del contrato, fidelidad, lealtad, confianza, respeto mutuo, etcétera. La suspensión adopta diversas formas o modalidades, lo que a su vez da origen a múltiples clasificaciones. Así, por ejemplo, tenemos que se clasifican por su ámbito. Puede ser individual, si afecta a un solo individuo o una pluralidad de ellos, por causas que lo atañen de modo personal o colectivo, si afecta a un conjunto homogéneo por causa les común. El ejemplo de la suspensión individual es el descanso por enfermedad, la licencia por maternidad, las vacaciones. Y un ejemplo de suspensión colectiva es básicamente la huelga. También está por sus efectos. Hay suspensión absoluta o perfecta, que es aquella en la que se interrumpen tanto la prestación del trabajador cuanto al pago de la remuneración por el empleador, o sea, la contraprestación, como sucede en la suspensión disciplinaria. La suspensión imperfecta o relativa es el cese de trabajo, pero no exonera al empleador de, de abonar remuneración. Para entenderlo mejor, daré un ejemplo típico que es la vacación, como ya había mencionado anteriormente. También existe otra clasificación que es por su origen. La suspensión puede derivar de la voluntad de una sola de las partes, como acontece en la huelga, donde prevalece el designio unilateral del conjunto de los trabajadores, en el reverso con la suspensión disciplinaria, cuya causa eficiente es la decisión sancionadora del empleador. También hay una clasificación que se determina por su regularidad, por la posibilidad o impredecibilidad de su presentación. La suspensión puede darse tanto en forma programada o
o imprevista de primer tipo es la vacación, que se ajusta a un calendario establecido de antemano, conocido y aceptado por ambas partes, y en circunstancias normales la maternidad. El segundo es la enfermedad y el accidente, que se presentan sin aviso de modo súbito e inesperado. Las características esenciales de la suspensión laboral son dos: causalidad y temporalidad. La causalidad es básicamente que para que exista una suspensión es necesario que exista una causa válida y suficiente. De lo contrario, la incurrencia del trabajador constituirá ya ni simplemente una violación contractual. En el caso de la temporalidad, el fundamento es que la suspensión es un fenómeno temporal transitorio proporcional a la causa que lo originó. Naturalmente, es la consecuencia de la temporalidad. Al desaparecer la causa, concluye automáticamente la suspensión del contrato y se reanudan de modo subsecuente las obligaciones. Efectos de la suspensión. Pues, entre los efectos de la suspensión está el cese de la obligación de trabajar. La sola cesación del trabajo no es una suspensión jurídicamente hablando. Para que haya suspensión se requiere una causa justificada. También está el cese de la obligación de remuneración. Es natural que de la cesación del trabajo es la del pago remuneratorio, al menos en la denominada suspensión perfecta o absoluta. El juego causa-efecto es aquí patente y manifiesto. Suspendida la causa, que es el trabajo, se suspende efectivamente la remuneración. Otra de las cuestiones es la subsistencia del contenido ético. Esa es una de las cosas que sobreviven. Tales obligaciones son básicamente deberes de lealtad, de fidelidad, de respeto, de confianza y, en resumidas cuentas, de buena fe, los cuales durante la suspensión del contrato se manifiestan plenamente vigentes, no cesan ni se interrumpen. Y otra cosa es la acumulación de la antigüedad, salvo disposición en contrario de la ley expresa y respeto de determinados beneficios. Una posibilidad es que el tiempo durante el cual transcurre la suspensión se presuma y compute como trabajado para aquellos que influyan en la antigüedad. Eh, También se tiene que garantizar la reserva del puesto. Como toda suspensión es temporal, implica la subsistencia latente del contrato. Evidentemente, consecuencia de ello es que el trabajador tenga derecho a reinstalarse en su mismo puesto, cargo o plaza que habitualmente desempeña. Eh, Hay algo otras clasificaciones como la continuidad, la afiliación de la seguridad social, etcétera, etcétera, pero por el tiempo vamos a seguir avanzando. El Código de Trabajo establece los supuestos que por fuerza mayor o motriz le permiten al patrono, conforme al derecho, de suspender contratos siempre y cuando pruebe que las causas le son inimputables. Uno de los tratadistas, Mario de la Cueva, nos dice que la suspensión del contrato tiene por objeto conservar la vida de las relaciones de trabajo, suspendiendo la producción de sus efectos sin responsabilidad para el trabajador y el patrón cuando adviene alguna circunstancia distinta de los riesgos de trabajo que impide el trabajador la prestación de su trabajo. Es decir, que la suspensión puede ser automática. En el caso de todas las causales del artículo 36 y el ordinal séptimo del artículo 37 son de este modo, porque están permitidas al haber con antelación actuaciones administrativas o judiciales que ahorran nuevas diligencias o procesos tales como la huelga legal, incapacidades, etc. Si faltan estas causales, la suspensión requerirá que se realicen trámites administrativos o procedimientos judiciales. La suspensión puede ser por vía judicial, cuando el objeto del procedimiento especial incoado sea la autorización para suspender el o los contratos individuales de trabajo, que según lo dispuesto por el artículo 440 del Código de Trabajo es concretamente una demanda elaborada en observancia de los presupuestos del artículo 379 del Código de Trabajo, ya que va dirigida a un juez de lo laboral. Si acaece que las constantes licencias concedidas a los directivos, por ejemplo, de los sindicatos, han ocasionado agravios técnicos o económicos al patrono de conformidad a la letra C del ordinal C sexto del artículo 29 del Código de Trabajo. Otros supuestos que dan lugar a este procedimiento son los comprendidos en los ordinales segundo y sexto, octavo del artículo 37, debido a que el ordinal primero de dicho artículo es automático desde el instante que ambas partes le consienten. De igual manera, el ordinal séptimo del mismo artículo opera de pleno derecho. Es así como concluyo esta breve exposición. Gracias.